Hola chicas, hola chicos, buenas tardes. Pues nada, me paso por aquí para enseñaros una nueva receta. Una nueva receta que aunque la podemos comer todos los humanos, pues claro que sí, pero yo esta la voy a hacer para el peludo de la casa, para el Dobby, para el perro. ¿Queréis saber cuál es? Es muy facilita. ¿Os animáis? Pues venga, vamos a ello. Los ingredientes para esta receta, pues muy sencillo. Mirad, yo tengo un hueso de rodilla, un hueso de costilla con su carne, un hueso de jamón y 2 carcasas de pollo que acabo de sacar del congelador. También tengo vinagre de manzana y un poco de concentrado de caldo, ese que tengo la receta puesta en mi YouTube. Ponemos todos nuestros huesos en una fuente que podamos llevar al horno. Los colocamos, bueno, y que nos entren todos, que yo puse este y no sé si me entrarán. Yo creo que sí, porque de momento esto lo voy a poner todo junto. Bueno, en una fuente que podamos llevar al horno. Y tenemos el horno calentado a 180 grados. Una vez que tenemos el horno con la temperatura, entonces metemos esto dentro del horno y lo dejamos durante un cuarto de hora más o menos para que se dore un poco. Una cosa, los huesos en el horno, si no queréis meterlos, no los metáis. A ver, el perro no sé si notará el sabor o no, porque eso sí es verdad que cuando metes estas cosas en el horno se tuestan un poco y le dan más sabor. Pero claro, tras lo cual está la vida hoy, que encender el horno es como un poco lujo, pues este paso se puede prescindir. Se puede pasar al siguiente paso sin necesidad de meter los huesecillos en el horno. Que, por ejemplo, esto lo hacéis para vosotros porque os apetece, porque va a salir un caldo rico, pues entonces no dejéis de hacerlo. Incluso si lo acompañáis, por ejemplo, con un poco de cebolla, o sea, unas verduras. Esto viene bien, pues eso, sobre todo una cebolla, una zanahoria. Pues entonces la cebolla sí que os recomiendo que la metáis la cebolla en el horno con los huesos, porque ya os digo, va a quedar un poco tostado y va a darle mucho mejor sabor al caldo. Pero si solo para el animal y no os apetece, pues sin problema pasáis de esto. Pues después de un cuarto de hora hemos sacado los huesecillos del horno. Mirad, ya cogieron color todos. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es echarles en una cazuela. Ya tenemos los huesos dentro de la cazuela. Este que queda aquí también lo tenéis que echar en la cazuela. Aquí. Y procurar que la cazuela sea grande porque necesitamos echar bastante agua. Para aprovechar este juguito que te queda aquí, pues nada, echáis el agua en ello y lo revolvéis bien y para aquí. Bueno, revolver es hacer esto, vaya, no revolver, despegarlo bien, lo que está abajo, y echarlo a la cazuela. Lo dicho, que cubra, el agua tiene que cubrir los huesos un poco más. Le he puesto 2,5 litros de agua y ahora lo que vamos a hacer es añadirle del concentrado de caldo que he hecho yo, vamos a añadirle una cucharada sopera. Una cucharada sopera. Ya veis que, a ver, le he hecho esto porque tiene verduras y no le he hecho sal, porque como lleva un hueso de jamón y además los perros tampoco necesitan comer con sal, bueno, los humanos tampoco, pero bueno, esto sí que le da buen sabor. Entonces, si lo tenéis bien y si no, pues lo dejáis tal cual, no necesitáis añadir sal. Bueno, eso de que los humanos no necesitan comer sal, me imagino que no se necesita, ya lo comemos aunque no queramos. Entonces, bueno, aquí lo que os digo, si no queréis echar, porque no tengáis el concentrado, no hace falta echarle sal. Esto es más que nada, mucha sal no tiene, porque la verdad es que no sala mucho, pero al tener verduras le da buen sabor. Y el hueso de jamón, pues ya le da también sabor. Entonces, si fuera para vosotros, bueno, pues oye, podéis probar luego de que esté hecho para ver cómo está, si está soso o está tal, pero para los perrinos, pues no hace falta. Y como último paso, le añadimos un chorrín de vinagre de manzana, pero solo un chorrín, que no queremos que le dé excesivo sabor, a ser posible en poco, y esto es más que nada para que todos los huesos suelten la gelatina, o sea, la saque bien la gelatina. Lo ponemos a cocer a fuego fuerte. Y cuando una vez empieza a hervir, en lo que lo vais a ver, pues entonces lo bajamos a fuego medio alto. Ya lo tenemos cociendo a fuego fuerte y entonces ahora vamos a bajarle el fuego.
Y con un colador lo que vamos a hacer va a ser ir capturando todas las impurezas que haya sacado. Y una vez que las hayáis capturado, entonces lo ponéis a cocer a fuego medio. Y esto va a llevar un par de horitas como mínimo. Tiene que reducir el caldo a la mitad. Así que ya sabéis, como mínimo 2 horas. A fuego medio bajo, pero tiene que cocer, ¿eh? Y a ser posible, pues con la tapa. Lo tapamos y nos sentamos. Bueno, nos sentamos o hacemos lo que nos apetezca, como si queremos tocarnos la nariz o bailar un chotis. Pero bueno, quiero decir que se deja hacer solito. Cada poco hay que mirarlo, claro, porque aunque no va a consumir el caldo en 2 horas, pero bueno, porque si no se os va a quedar todo esto lleno de agua. Así que nada, dentro de un ratito vuelvo. Ha estado cociendo algo más de 2 horas. Mirar todo lo que ha bajado el caldo. Entonces ahora lo que voy a hacer es sacar todos los huesos, intentar aprovechar la carne que pueda y ya seguimos. Aquí tenemos el maravilloso caldo sin nada, solo el caldo, los huesos ya los hemos sacado. Y veis la capita esta que hay por encima, era lo que yo os decía, que es grasa. Entonces cogemos una espumadera y hacemos esto. Y esta grasa la quitamos y la tiramos, ya que no necesitamos que tenga ningún tipo de grasa. Una vez que tenemos el caldo más o menos desgrasado, porque bueno, como podéis ver hay alguna pintina todavía por ahí, pero bueno, más o menos está desgrasado, entonces lo que vamos a hacer es pasarlo a otro bol. Ponemos un colador y ese caldo lo vamos a pasar por aquí para que si puede haber alguna impureza de algún hueso que haya roto y que haya quedado por ahí, pues que quede todo en el colador. Mirad, ¿veis todo lo que queda aquí? Pues esto es lo que hay que evitar, porque no queremos que nuestro perrín coma estos huesecillos. Además, sabiendo pollo, pueden ser hasta perjudiciales. Entonces, pues nada, quitamos el colador, bueno, todo esto lo tiramos y nos queda el caldo limpio. Este caldo era lo que yo os decía cuando empecé. En este caldo le añadís unos fideos, lo probáis de sal, por supuesto, porque no tiene mucha sal, pero le añadís unos fideos y para una sopa está muy bueno. El caldo ahora lo dejamos un poco aparte y vamos con esto. Aquí vamos a sacar todos los huesos y vamos a coger la carne. O sea, la poca carne que pueda haber la vamos a separar en un sitio aparte. Yo solo voy a sacar este poquito de carne, pero bueno, aquí todavía queda bastante. Procurar sacarlo desgrasado del todo. Del jamón no lo cojo, solo cojo de la carne de ternera y de pollo. Y esto, junto con un poco del líquido, lo voy a triturar. Si no, a ver, yo la primera receta que vi era sin nada de carne, solo el caldo. Voy a echarle un poquitín de carne, bueno, para que le llene un poco más. De todas formas, si no queréis echar la carne porque solo queréis hacer la gelatina, entonces con toda esta carne que queda aquí todavía, se desmenuza bien y podéis hacer pues unas croquetas, no tenéis por qué tirar nada. Podéis echar eso, la carne de ternera, la de pollo, incluso del hueso de jamón. Pero yo este poco se lo voy a echar al caldo y le voy a pasar la batidora. Echo la carne en el vaso de la batidora junto con un poquito del caldo y lo voy a batir todo junto hasta que quede un puré muy fino. Una vez que el puré tiene este aspecto, que puede resultar desagradable, pero bueno, no deja de ser carne triturada, entonces lo que hacemos es añadirlo aquí. Ya tenemos el caldo. Aunque veáis alguna impureza por ahí, bueno, eso no pasa nada, eso son las burbujitas de pasar la batidora. Entonces yo ahora lo que voy a hacer va a ser echarlo en esta fuente, ¿veis cómo es de alta? Y lo voy a meter a la nevera a que solidifique, a que quede gelatina. Si en vez de eso queréis hacerlo, por ejemplo, hay personas que lo meten en cubiteras de hielo o bueno, eso cada uno como vea, pero yo lo voy a echar aquí. Y cuando ya esté gelatina, ya seguimos. Después de unas 12 horas en la nevera, pues esta es la consistencia que tiene, ¿veis? Está totalmente duro. Entonces ahora lo que se hace es, con un cuchillo, se corta en porciones. Mirad, vamos cortándolo en porciones, bueno, más o menos que estén rectas. Lo que os digo, hay personas que esto lo hacen pues en cubiteras. Lo hacen en cubiteras y entonces ya lo tienen en porciones. Oye, es que estoy yo sola y por eso estoy armando este lío. Bueno, porciones. Pues ahora con una cosa recta
Lo que tenemos que hacer es sacar las porciones a un platito. Voy a hacerlo y os lo enseño. Es que solo tengo una mano y no me da para todo. Las ponemos en un platito, ¿eh? Y esto lo que vamos a hacer es meterlo al congelador. En la nevera esto se aguanta 3 o 4 días, pero como sale mucho, pues entonces lo que se hace es congelarlo así y una vez que está congelado, entonces lo metemos en bolsas. Entonces ahora tal cual está, así troceado, vamos con ello al congelador. Si queréis podéis hacerlo en un plato más grande y que os entren más. Mirad cómo se lo come el perrín. No deja ni una gota, le encanta. Una vez que han congelado, pues entonces lo sacáis del congelador y mirad cómo quedan. ¿Veis? Entonces esto ahora lo que hacemos va a ser meterlo en una bolsita de estas de congelación. Y esto lo podéis, si es verano, lo podéis dar al perrín así. Si hace mucho calor, pues lo podéis dar así para que, bueno, un poco menos duro, para que lo vaya chupando y se vaya refrescando. Y si no, pues por ejemplo, que queréis darle uno por la mañana, pues lo sacáis unas horitas antes para que se descongele y queda como una gelatina. Si no queréis congelarlo, pues la gelatina en la nevera os dura, como os dije antes, 3, 4 o incluso 5 días. Pero si hacéis mucha cantidad, pues es mejor eso, congelarlo y ir sacándoselo poco a poco. Y os digo que al Dobby le encanta. Yo se las di, bueno, descongeladas, no duras así, congeladas como están estas, no. Se la di gelatina blandita y es que le encanta. Cada vez que me ve con ella se está siguiéndome para que le dé una. Entonces, bueno, eso ya es cuestión de cómo vosotros queráis hacerlo. Os puedo asegurar que al mío le gustan muchísimo. ¿Veis? Así queda. Espero que os haya gustado la receta y sobre todo que les guste a vuestros animalitos. A ver, una cosa sobre la gelatina. La gelatina no es una cosa para darle al perro de comer continuamente, siempre, todos los días y quitarle la otra alimentación, no. La gelatina es para darle una vez cada X tiempo porque a ellos les gusta y además es muy bueno para los cartílagos y para el pelaje, dicen que les viene muy bien y esas cosas. Pero bueno, ya sabéis, estas cosas hay que tener mucho cuidado. Aquí no somos médicos y no somos no somos veterinarios y yo lo único que digo es que esta gelatina pues de vez en cuando se le puede dar, pero muy de vez en cuando. No es una cosa mala porque, o sea, es natural, porque es agua con la cocción de los huesos y un poquitín de carne, que si queréis también podéis hacerlo sin carne, pero bueno, que no es un alimento para que coma a diario. A diario tiene que comer su comida, el pienso o lo que le deis normalmente. Nada más.